Saludamos a todos los asistentes quienes nos acompañan de manera presencial y a las personas que se encuentran desde sus casas o lugares de trabajo de manera telepresencial. Hoy iniciaremos con la conferencia del doctor Juan Manuel Toro Escobar, quien es internista, magíster en epidemiología y profesor titular del Departamento de Medicina Interna. Hoy tendremos para iniciar la conferencia el manejo de las dislipidemias en adultos. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes. En los próximos minutos, entonces, vamos a repasar 10 aspectos puntuales del manejo de los problemas de los lípidos en los adultos. Inicialmente, unos conceptos básicos, grandes, de los fundamentos de lo que son las dislipidemias. El primero es que sabemos que a mayor riesgo tenga el paciente, mayor beneficio va a tener cualquier intervención que tengamos. Un segundo concepto clave es que dentro de todas las fracciones lipídicas que existen, el que tiene una mejor asociación y gradiente biológico con el riesgo cardiovascular se llama el colesterol no HDL. Esa es pregunta de examen, póngalo por ahí que a veces lo ponen. Pero el que tiene más evidencia de que si disminuimos esa fracción impactamos en reducción de eventos es el colesterol LDL. Y un concepto claro es que conocemos hoy en día cuál es la acción de cada medicamento que existe para el manejo de las lipidemias en las diferentes fracciones. Entonces no tenemos que hacer ensayo-error, sino que casi que a ciegas podemos predecir cuál es el medicamento que necesitamos y a qué dosis. El 50% de los eventos cardiovasculares en realidad son la manifestación inicial de una dislipidemia que nunca se le puso atención. O sea que si hacemos un manejo adecuado y a tiempo de esto, pudiéramos llegar a prevenir casi el 50% de los eventos. Recordemos que la gran mayoría de los infartos agudos de miocardio se producen por placas pequeñas que no son obstructivas, no van a dar en una prueba de esfuerzo, y no son hemodinámicamente entonces significativas. Esas son las que están jóvenes, inflamadas y se van a romper. Hoy en día, con los factores de riesgos conocidos, tabaquismo, hipertensión, diabetes, obesidad abdominal, sedentarismo, dieta y las fracciones de los lípidos, pudiéramos predecir hasta el 95% de los eventos cardiovasculares. Pero igualmente, así como podemos predecir muchos de los pacientes que tienen un solo factor de riesgo nunca van a tener eventos cardiovasculares. Y si clasificamos los pacientes por su riesgo en riesgo bajo, medio y alto, el 60-70% ocurren en esas dos primeras categorías, en la categoría de riesgo bajo y de riesgo medio. Recuerden cómo viajan los lípidos en la sangre, en unas macromoléculas llamadas las lipoproteínas, que en realidad son una capa de fosfolípidos, como una coraza, en la cual hay insertados una serie de proteínas que vamos a llamarlas apolipoproteínas, y en el interior están las moléculas sea de colesterol o sea de triglicéridos que son transportadas por esas moléculas. Dependiendo de qué apolipoproteína tenga y de qué tamaño tenga, entonces tenemos el colesterol, los más pequeñitos, que son las moléculas de HDL, y las más grandes, que serían las moléculas de kilomicrones. Esta tabla es importantísima y ahí se las pongo para que por favor no se la vayan a aprender. No les vamos a preguntar esto en ningún examen de posgrado. No pierdan tiempo. ¿Qué hay que saber? Que hay unas dislipidemias que solo afectan los triglicéridos, que serían más o menos el 50%, el 46%, estas dos. Hay un 10% en que lo único que está alterado es el colesterol LDL, y el resto, que sería más o menos el 40% restante, son dislipidemias mixtas, en las cuales hay alteración tanto del colesterol LDL como de los triglicéridos. Entonces, para efectos del manejo, siempre clasificamos el paciente si es una hiper LDL pura, una hipertrigliceridemia pura o es una dislipidemia mixta.
Siempre que tengamos un paciente con alteración en los niveles de los lípidos, sobre todo en los valores extremos, por encima de 190 de LDL o de 500 de triglicéridos, lo primero que tenemos que pensar es si mi paciente tiene una causa secundaria, alguna otra cosa que explique simplemente la dislipidemia del todo o una elevación por fuera de lo normal de esa dislipidemia. Entonces, ¿cuáles son las causas que tengo que yo pensar cuando tengo el LDL muy alto? Que el paciente tenga o un exceso de peso reciente o todo lo contrario, que tenga una pérdida de peso grande como sucede en la anorexia nervosa. Algunos medicamentos, los diuréticos a dosis altas, la ciclosporina, los corticoesteroides y la miodarona pueden producir elevaciones del LDL. Enfermedades, las obstrucciones biliares y la más característica, el síndrome nefrótico, que de pronto es la que produce las elevaciones más grandes. Y enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo severo no controlado, no el hipertiroidismo controlado, no tiene ningún problema con el colesterol. Y puede ocurrir una elevación transitoria durante el embarazo. Causas secundarias en hipertrigliceridemia extrema, el exceso de alcohol, lo mismo los pacientes que están ganando mucho peso, el uso de estrógenos por vía oral, recordemos que los estrógenos por otra vía dérmica o parenteral no alteran los triglicéridos, tan importante, los inhibidores de proteasa en los pacientes con VIH, el ácido retinoico en cualquiera de sus dosificaciones, la persona que tiene una hiperlipidemia de base y toman ácido retinoico una vez a la semana para la piel por recomendación del dermatólogo, puede hacer hipertrigliceridemia por eso. El tamoxifeno, los betabloqueadores, excepto el carvedilol, es el único que tiene ese efecto neutro metabólico, y los diuréticos tipo tiazida. Nuevamente el síndrome nefrótico, las lipodistrofias, y en las metabólicas, la más importante a considerar siempre es la diabetes mellitus no controlada. Recuerden que cuando la diabetes mellitus empieza a no controlarse bien, lo primero que el paciente empieza a hacer es lipólisis antes que otra cosa y eso eleva los triglicéridos séricos. Obviamente en el embarazo también hay hipertrigliceridemia transitoria. Repasemos brevemente qué hace cada uno de los medicamentos que tenemos disponibles. El ácido nicotínico, no me voy a detener mucho, teóricamente era el hipolipemiante ideal porque baja los triglicéridos, sube el colesterol HDL y baja el LDL y la lipoproteína A minúscula. Pero tiene un gran problema y es que cuando se sometió a ensayos clínicos aleatorizados en pacientes de riesgo cardiovascular, no mostró que disminuyera los eventos. Entonces disminuye las fracciones lipídicas, pero no previene eventos cardiovasculares, razón por la cual aquí en Colombia ya no conseguimos ácido nicotínico de liberación prolongada para manejar los pacientes. Los ácidos grasos omega 3 son útiles en los pacientes con hipertrigliceridemia únicamente. No tienen ninguna acción en el LDL ni en el HDL. Y esa reducción, el porcentaje de reducción dependerá de qué tan elevados están los triglicéridos. Fíjense cómo si el paciente tiene 500, por ejemplo, puede reducir hasta el 46%, y si están en este rango, entre un 20 y un 30%. Pero para que esto ocurra, tenemos que utilizar una dosis terapéutica, que son de 2 a 4 gramos al día. Y los que sirven son los ácidos omega 3. El omega 3, 6, 9 que toman las mamás y las abuelitas no sirve para nada, porque el 6 y el 9 tienen el efecto contrario. Los fibratos han sido siempre entre nosotros como la segunda línea de tratamiento en las dislipidemias. Ellos, la acción que tienen es que disminuyen los triglicéridos entre un 20 y un 50%, nuevamente como en los omega 3, mientras más altos, más será esa alta la proporción de reducción. Aumentan ligeramente el colesterol HDL y en general tienen un efecto neutro con el colesterol LDL. Pero tienen dos problemas, dos efectos adversos que no hemos tenido en cuenta, que ya se sabe que tenemos que tenerlos en cuenta, que son, aumentan los niveles de creatinina,
Y segundo, aumentan los niveles de homocisteína. Y recuerden que la homocisteína es protrombótica y sobre todo en mujeres que tengan algún otro factor de riesgo, que estén tomando estrógenos, que están en embarazo o que tengan una hipercoagulabilidad de base, pueden producir fenómenos trombóticos o favorecerlos. Por esa razón, y en vista de que la evidencia que hay de su efectividad en prevención de eventos es muy pequeñita, porque es solamente en un estudio y en un subgrupo, la FDA en este año lanzó una alerta diciendo que por favor solo utilicemos fibratos en casos extremos donde no haya otra alternativa con triglicéridos por encima de 500. No para disminuir riesgo residual, como se decía antes. El ezetimibe es una molécula que actúa en esta proteína transportadora a nivel de la luz intestinal y que disminuye la absorción intestinal del colesterol. Ella produce unas reducciones sostenidas del colesterol LDL que cuando es ella sola es pequeñita, de alrededor del 15%, pero cuando la combinamos con estatinas aumenta el efecto de la estatina en forma muy importante con un efecto sinérgico. Entonces, lo ideal es utilizarla con estatinas y lo utilizamos sola como medida desesperada cuando no tenemos otra alternativa. Otro grupo que es muy socorrido y que se utiliza mucho entre nosotros porque está en el POS y no hay que hacer el STC, son los quelantes de los ácidos biliares. Nosotros no tenemos sino uno, que es la famosa colestiramina, que produce unas disminuciones del colesterol LDL muy pequeñitas, parecidas a las que produce el ezetimibe solo, pero ojo, aumenta los triglicéridos. Y este es el promedio. Se sabe que si un paciente lo que tiene es una hiperlipidemia de esas mixtas, esa elevación puede ser mucho mayor. Y su gran problema, además de saber horrible, es que produce severa constipación, lo que hace que muchos pacientes lo tengan que suspender. Y lo más importante es que interfiere con la farmacocinética de muchísimos medicamentos. Casi nunca el paciente que toma colestiramina para el colesterol toma solo esto, toma mínimo 1 o 2 antidiabéticos, 2 antihipertensivos, el antiagregante plaquetario, etc. Y cuando agregamos este polvito lo que estamos haciendo es quitándole la acción a otros medicamentos que de pronto tienen más evidencia. Las estatinas entonces se constituyen en el medicamento fundamental del manejo farmacológico de las dislipidemias. Recordemos brevemente que ellas actúan inhibiendo una enzima que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, y eso hace que disminuyan los niveles de colesterol por inhibirse la síntesis. Al haber poquito colesterol, lo que hace el hepatocito es aumentar los receptores de colesterol LDL para tratar de captar el colesterol, las moléculas circulantes y meterle moléculas de colesterol al hepatocito. Entonces de ese efecto nos valemos para disminuir el colesterol LDL circulante. Ellas, saben ustedes que posiblemente por inhibir no solamente la síntesis de colesterol, sino de otras moléculas intermedias, pueden tener un efecto antiinflamatorio, que es lo que llamamos los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Hoy en día las estatinas se utilizan en dos formas de dosificación, lo que vamos a llamar alta intensidad o intensidad moderada. Alta intensidad es cuando yo necesito lograr reducciones del colesterol LDL mayores del 50%, es decir, bajar más de la mitad el colesterol LDL inicial de mi paciente. Eso solamente lo logro cuando yo utilizo las dos estatinas de vida media larga, que son atorva y rosu, a las dosis intermedias o altas. Las guías americanas les recomiendan a usted empezar con 40 de rosu u 80 de atorva. Sin embargo, la población colombiana parece ser un poquito más susceptible al efecto de las estatinas, y entonces nosotros recomendamos en las guías colombianas empezar con la mitad, con 40 de atorva o 20 de rosu. Y la otra dosificación es intensidad moderada, que es una reducción de al menos el 30% y hasta el 50% del colesterol LDL. Esto lo logramos con dosis bajas de las dos estatinas de vida media larga o con las dosis moderadas o altas de las estatinas de vida media corta, como la simvastatina, la lovastatina o la pravastatina. Bueno. Segundo concepto es que
Los medicamentos son muy útiles, pero la base fundamental sobre lo que tenemos que edificar un tratamiento de las dislipidemias son los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Los medicamentos solos no es lo ideal. Tenemos que favorecer el ejercicio y una dieta saludable. Tanto el ejercicio como la dieta pudieran tener algún efecto en la reducción de las fracciones lipídicas, sobre todo en los triglicéridos. Muy escasa en el colesterol LDL y aumenta ligeramente el colesterol HDL. Pero más importante que eso es que tanto el ejercicio como la dieta tienen efectos de protección cardiovascular independientes de la reducción de las fracciones lipídicas. Es decir, yo no hago ejercicio para bajar el colesterol LDL, sino porque eso en forma independiente está protegiendo mi sistema cardiovascular y lo mismo la dieta. Las guías que tenemos hoy en día disponibles. Entonces, la guía clásica en que yo creo que la mayoría de ustedes les tocó estudiar este cuento fue el famoso ATP3, que duró muchísimo tiempo e hizo que se nos quedara en el disco duro de una forma muy difícil de borrar y no hemos podido, pero mi misión hoy es decirles que ya hay otras cosas y que vamos a tener que cambiar ese chipcito. ¿Qué tenemos nuevo? Entonces, la guía que cambió el cuento fue la guía de la Asociación Americana del Corazón del año 2013, que hizo un cambio del paradigma en forma completa. Está la guía colombiana que salió más o menos simultáneamente y se hizo independiente de la guía americana. Está la guía de los británicos, que es del 2014. La guía del 2014 también de la Asociación Americana de Lípidos. Y una calientica que salió la semana pasada, que es la guía europea de dislipidemias, que les voy a mostrar dos cositas de esa guía de todas maneras, porque me parece que en forma muy práctica pone todavía cositas de lo que tenemos en el cerebro de lo viejo con cositas de lo nuevo y es más fácil pues como de asimilar. ¿Por qué cambiaron tanto las nuevas guías con relación a lo que teníamos antes? O sea, ¿cuál fue la diferencia? Pues, ¿qué hizo que eso hubiera un cambio tan drástico? Lo primero es que las nuevas guías se basaron en una revisión sistemática de la literatura, mientras que el ATP3 hizo una revisión no sistemática. Sistemática es que se busca todo lo posible que exista sobre una pregunta clínica específica que se haga. En segundo lugar, las nuevas guías para tratamiento específicamente solo consideran la evidencia que provenga de ensayos clínicos aleatorizados. Las evidencias que vengan de estudios observacionales o de opiniones de expertos, etcétera, no se consideraron porque ya hay ensayos clínicos que responden a esas preguntas y todos sabemos ese es el grado mayor de evidencia. Las nuevas guías dan las recomendaciones y la valoran según el grado de la evidencia que existe, cosa que el ATP3 no hacía. Entonces, hoy podemos decir esta recomendación va a cambiar muy rápido, tengo que estar atento, mientras que con el ATP3 dábamos por sentado que nada cambiaría. Las nuevas guías solo consideran los desenlaces duros, es decir, lo que yo quiero con mis pacientes es que no les den eventos cardiovasculares. Eso es el fin último de la prevención. No es bajarle tanto el colesterol o los triglicéridos, eso. Lo que yo quiero es impactar en el desenlace futuro. Y finalmente, las nuevas guías, todas las que les mostré, tienen un alto grado de transparencia, de independencia de la industria farmacéutica, con declaración de conflictos de interés para que esas recomendaciones no estén sesgadas. Entonces esto era lo que teníamos o tenemos todavía por allá metido, y es que yo clasificaba a mi paciente si era riesgo alto, que era más del 20%, intermedio o bajo, y dependiendo de esto yo escogía a dónde tenía que llevar el LDL de mi paciente, ¿cierto? Y eso era lo que hacíamos. ¿Qué nos dicen las nuevas guías cuando evaluaron la evidencia que existía para esas metas? Que eso no tiene ninguna evidencia. No se recomienda entonces utilizar las metas de colesterol LDL para definir cuál es la intensidad del manejo farmacológico. Es decir, yo no le voy a dar a mi paciente la intensidad alta de estatinas que les mostré o la intensidad media de estatinas, dependiendo de cuál es el grado de elevación de su LDL, sino que se lo voy a hacer
por otras cosas distintas que son valoraciones diferentes del riesgo. Entonces, lo que esa guía propone es establecer estos 4 grupos, que en eso sí, todas las guías coinciden. Estos 4 grupos son grupos de alto riesgo. Entonces, cuando yo tengo mi paciente con dislipidemia, lo primero que tengo que hacer es ver si mi paciente ya es un paciente de prevención secundaria, es decir, si ya tuvo algún evento de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sea en corazón, en cerebro o en extremidades. Segundo grupo, aquellos con elevaciones grandes del colesterol LDL por encima de 190. Tercer grupo, los diabéticos que tengan criterios de alto riesgo. Y cuarto grupo, los pacientes que en una valoración global del riesgo, por algunos de los métodos que vamos a ver enseguida, tengan un riesgo alto. Estos 4 grupos, todos necesitan estatinas en intensidad alta. ¿Qué propone la guía europea que salió hace 15 días? Entonces ellos clasifican los pacientes más o menos parecido a esto en estos 4 grupos. Un grupo que ya es un grupo de muy alto riesgo, que son los pacientes de ese primer grupo de arriba, prevención secundaria, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. También se meten ahí los pacientes con enfermedad renal crónica que tengan filtración glomerular por debajo de 30. Esos son un grupo de alto riesgo. Los diabéticos de alto riesgo que ya tengan aquí lesión de órgano blanco, sea cardiovascular, renal o en ojos. Y los pacientes que en el sistema de puntaje de ellos les dé más del 10%. Riesgo alto, entonces son los otros diabéticos, los pacientes renales con TFG entre 30 y 59, el grupo de los DLDL por encima de 190, los hipertensos severos y los que tengan un puntaje entre 5 y 10, y los otros 2 grupos serán moderados y bajos. Estos serían todos para estatinas a alta intensidad. En esto se pudiera negociar alta intensidad o intensidad media. Sistemas de puntaje de riesgo. Ya dijimos, la manera de hacer esto de una manera más lógica es yo escoger los pacientes que tienen más riesgo porque son los que más se van a beneficiar de una intervención más agresiva. La cohorte clásica fue la cohorte de Framingham. Recuerden que en Framingham, y esto es importante que lo sepan, cuando uno se mete a la página web de la cohorte, del estudio, estos son todos los sistemas de puntaje de riesgo que existen. No es uno solo, son varios, para predecir varias cosas, y son muy diferentes. Uno de todos estos es el del ATP3, que es el que todos hemos manejado. Y estas son los desenlaces que se mostraban. No se los voy a ver, simplemente para que comparemos con los desenlaces que se tienen en cuenta para las guías de la Asociación Americana del año 2013. Fíjense que son muchísimos más desenlaces. Es decir, hay muchas cosas aquí que no las predice Framingham, el Framingham del ATP3. Entonces, ellos lo que propusieron fue un modelo combinado, diciendo que Framingham era solo de unos monitos por allá cerquita a Boston y necesitaban que hubiera más representación de otros grupos, ya que los Estados Unidos es una población absolutamente heterogénea desde el punto de vista racial, y ellos muy inteligentemente lo único que cogieron fueron negritos, no hay ni asiáticos ni latinos. Entonces sumaron 4 cohortes, con eso diseñaron un nuevo sistema de puntaje, que es este cuando se quieran meter, pero lo que yo les quiero señalar es que ese sistema, el modelo promedio, el Pullet, que ellos proponen, esto es lo que dice textualmente la guía. Primero, no se puede utilizar sino entre los 40 y los 69, no sirve ni en más jóvenes ni en más viejos. Y, ojo, no se debe utilizar en población latina ni en población asiática. O sea, este sistema de puntaje nosotros no lo debemos aplicar, no nos sirve. Incluso allá, ustedes conocen, hay muchísimas críticas al modelo porque parece que sobrevalora mucho más el riesgo de lo que se cree. Entonces, ¿qué propuesta se hizo para Colombia? Entonces, lo que se hizo fue coger el único estudio que existía de algún intento de calibración de Framingham ATP3, que se hizo en una cohorte del Hospital Militar en Bogotá, que se logró crear en forma retrospectiva para ver el riesgo a 10 años y ahí calibrar la escala de Framingham ATP3 para Colombia,
y se vio que esa escala a nosotros nos sobrevaloraba el riesgo. Y lo sobrevalora más o menos en una cuarta parte. Entonces la propuesta es a esa escala de Framingham hacerle una calibración para Colombia, multiplicándolo el valor que nos dé por 0.75. Entonces esto es el Framingham que uno normalmente aplica. Este sería un caso hecho pues en forma electrónica. Hombre, 48 años, 240 de colesterol, 34 de HDL, no fumador, 135 de presión arterial sistólica, que ya toma antihipertensivos. Eso le da que el riesgo Framingham es del 10%. Si yo lo multiplico por 0.75, quiere decir que este paciente, el riesgo real es de 7.5%, ¿cierto? Eso es lo que, la propuesta que existe para que hagamos aquí en Colombia. Con el sistema de puntaje americano, ellos escogen un punto de corte del 7.5%, nosotros vamos a tener un punto de corte de 10%. ¿Por qué? Por eso que les mostré. Porque el sistema de puntaje de ellos incluye un poco de variables que nosotros no tenemos en el Framingham que vamos a utilizar. Entonces, por eso nosotros vamos a seguir utilizando un punto de corte del 10% y no del 7.5%. ¿De dónde sale que sea el 7.5 o el 10? De esto que ustedes ven ahí. Es el punto en el cual los efectos benéficos de las estatinas, es decir, el NNT, supera el NNH, o sea, el número necesario de pacientes a dañar, o sea, los pacientes que van a tener efectos adversos serios por los medicamentos hipolipemiantes. Esta es la recomendación, pues, como sale en la guía colombiana. Bueno. Entonces tenemos estos 4 grupos, veamos qué es lo que se recomienda para cada uno de ellos. Los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que ya han tenido pues algún episodio, la recomendación es utilizar terapia con estatinas en intensidad alta, es decir, bajar el 50% al lo menos el colesterol LDL, utilizando dosis altas de las estatinas de vida media larga. Esa es una recomendación fuerte, pero en mayores de 75 años uno debe tener un poquito de prudencia y no utilizar entonces dosis tan altas y más bien de pronto, si el paciente apenas lo vamos a iniciar, de pronto iniciar con dosis medias de intensidad media y ver la tolerancia. Bueno, los otros grupos. Entonces el primer grupo son los que tienen un colesterol LDL por encima de 190. Lo primero que hacemos, ya dijimos, ver si el paciente tiene una causa secundaria. Si no es así, entonces esos pacientes son candidatos a estatinas en intensidad alta. ¿Por qué razón? Porque en ese grupo de hiperlipidemia extrema LDL están posiblemente casi todas las grandes hiperlipidemias aterogénicas familiares. La más importante de ellas, la hipercolesterolemia familiar en su forma heterocigota. Esa está metida ahí. Esos pacientes, cuando ya se cogen en edades adultas, lo ideal es cogerlos de niños. Cuando ya se cogen en edad adulta, ya casi todos tienen enfermedad cardiovascular subclínica. Si no han tenido un infarto, ya tienen placas. Entonces se deben tratar como si tuvieran enfermedad cardiovascular. Esa es la razón de utilizar intensidad alta. Y solamente para este grupo terapéutico, la guía recomienda que hay beneficio de usted vigilar que llegó a la meta y si no llegó a la meta, utilizar un segundo medicamento que a la luz de lo que sabemos hoy debería ser el ezetimibe. El otro grupo entonces son los pacientes diabéticos que no han tenido eventos cardiovasculares y que obviamente no tienen un colesterol por encima de 190 porque ya serían del otro grupo. En estos pacientes en general se recomienda las estatinas en intensidad moderada, pero ojo, si mi paciente diabético tiene más factores de riesgo, yo debería poner en intensidad alta. Es decir, si es además hipertenso, si fuma, si es obeso, ese paciente lo debo poner en intensidad alta. La guía, si ustedes se acuerdan, el sistema de Framingham ATP3, los diabéticos están excluidos, es decir, no aplica para diabéticos. En ATP3 decimos diabético igual de una vez, alto riesgo o equivalente cardiovascular.
Y el último grupo, entonces, son los pacientes que no tenían nada de lo anterior. Yo les hago un sistema de puntaje. En el caso de Colombia les hacemos Framingham multiplicado por 0.75 y nos da más del 10%. Aquí 7 por 5 porque esta es la recomendación de la guía gringa, pero entre nosotros es 10%. Esos pacientes se ponen en intensidad moderada o alta, hay como cierta libertad. La guía colombiana escogió ponerlos en intensidad alta si era del 10 o más, en la medida en que esto fuera posible. Ojo, hay un grupito de pacientes que le quedan a uno como en el limbo, y desafortunadamente son muchos. O sea, no tienen el 190, pero están muy cerquita, o sea, están entre 160 y 190. En esos pacientes, si no me dio que su riesgo fuera muy alto, yo debería considerar empezarle estatinas si tienen historia familiar, familiares cercanos con enfermedad cardiovascular, o si ese sistema de riesgo estuvo entre el 5 y el 10%. En esos pacientes con 160, considerar esos dos aspectos para hacer la formulación de estatinas. Y esta es la propuesta que les traigo, así grande, pues para que la veamos, que trae la guía europea de este año. Y ellos lo que hacen, recordemos que ellos decían cómo está el riesgo dependiendo del sistema de puntaje de ellos, pero también dan unas pautas de más o menos cómo debería estar la estatina. Es decir, hay las dos posibilidades, usted irse de una por la formulación de la dosis, pero también tratar de vigilar pues, una meta de colesterol LDL. Bueno. Efectos adversos de las estatinas. El más temido, más común, más vilipendiado, más calumniado se llama la miopatía por estatinas. Y el segundo es la diabetes mellitus. El otro que está demostrado que puede ocurrir son las cataratas. Pero los dos grandes, los que impactan en la morbimortalidad grande en los pacientes son la diabetes y la miopatía. Fíjense en más o menos lo que es el NNH de estos dos, o sea, el número de pacientes que yo tengo que tratar con estatinas para que se produzca diabético, 255. ¿Y cuántos pacientes tienen que tomar estatinas para tener una verdadera miopatía? 259. Con este número de personas tratadas en grupos de alto riesgo donde esté justificado, yo estoy previniendo 9 pacientes que tengan eventos cardiovasculares. Es decir, en pacientes con justificación, con riesgo alto, el efecto benéfico, la eficacia de las estatinas supera los efectos adversos. Hay unos grupos de riesgo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a formular estatinas. Obviamente el paciente que tiene alteración de la función renal o de la función hepática, tenemos que abrirle el ojo. El paciente que tenga historia de que ya alguna vez le formaron estatinas y tuvo algún evento. El paciente que tiene una miopatía previa por alguna razón, de joven le dio una polimiositis o alguna miopatía de esas familiares. Los pacientes que tengan elevaciones basales no explicadas de las aminotransferasas. Los pacientes que tomen medicamentos que afectan el metabolismo de las estatinas, de pronto de las de uso diario más común, el famoso verapamilo, ojo, los pacientes de más de 75 años y los pacientes de etnia asiática son más predispuestos a los efectos adversos de las estatinas, particularmente a la miopatía. ¿Cómo se deben entonces monitorizar los efectos adversos? Uno pudiera pedir un perfil lipídico entre las 4 y las 12 semanas y si llegó a la meta que quería, usted ya no tiene que hacerlo sino una vez cada año, a no ser que ocurra alguna eventualidad. Es decir, no hay ninguna justificación hoy en día para hacer perfiles lipídicos cada 2 meses o cada 3 meses si el paciente esté estable. Si el paciente no alcanza la meta definitivamente, entonces lo primero que hay que valorar es que el paciente sí le esté tomando, que no haya causas secundarias que no hemos controlado o si hay alguna variabilidad individual a la respuesta. No se justifica medir rutinariamente aminotransferasas en los pacientes que están tomando estatinas.
no se justifica medir rutinariamente la CPK antes y después de iniciar las estatinas, a no ser que el paciente tenga algún síntoma relacionado. Y la otra recomendación importante es, ojalá en los pacientes que estamos utilizando dosis altas y los colesteroles iniciales no están muy aumentados, la recomendación es bregar a no bajar del 40. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con 190 o 90 de LDL y yo le empiezo estatinas a dosis alta porque le dio un síndrome coronario agudo, yo a ese paciente es mejor que le vigile que no vamos a bajar del 40. ¿Por qué? Por el riesgo de problemas neurológicos que son más teóricos que reales, pero que pudieran llegar a ocurrir. Bueno. ¿Qué hacer cuando tengamos un paciente con sospecha de miopatía por estatinas? Recuerden que hay dos formas, una muy rara, que es la famosa rabdomiolisis, eso es una catástrofe con insuficiencia renal, etc. Pero lo más común es el paciente que simplemente hace dolor muscular o debilidad o alteración de las CPKs o una combinación de esas cosas. Eso, las estatinas, ojo, producen miopatía, no producen fibromialgia, ni artralgias en las manos, ni túnel del carpo, eso no lo dan las estatinas, solo miopatía. ¿Qué debería uno hacer? Y esto es general de estas guías, y hay unas guías pues específicas de manejo de estatinas. Usted debe quitar la estatina y los síntomas se deben quitar. Es decir, las estatinas no son como la vacuna del PVH que dejan a las niñas locas de por vida. Eso se tiene que quitar. Y deben reaparecer al usted volver a dar la estatina. Entonces la recomendación que muchos hacemos es no empiece ni con la misma estatina ni a la misma dosis. Si yo le empecé a mi paciente atorvastatina a dosis de 40 miligramos y le dio dolor muscular, se le quitó el dolor cuando yo le quité la estatina, empiece con la otra estatina, con rosuvastatina a una dosis bajita de 5 miligramos y usted la va subiendo a ver cómo es la tolerancia. ¿Qué se debe evaluar? Que el paciente no tenga un hipotiroidismo, problemas renales o hepáticos pues, que interfieran con la acción. En los viejos se confunde muchísimo la famosa polimialgia reumática con la miopatía con estatinas. Entonces uno les hace un hemograma con sedimentación y tienen sedimentación en 50 y una PCR y tienen una PCR en 12 o 13. Ese paciente no es miopatía por estatinas, de pronto es una polimialgia. El déficit de vitamina D pudiera producir o favorecer algo parecido. Y recordemos que puede haber pacientes con miopatías que nunca se han diagnosticado y que ese es el tratamiento que la desenmascara. Si definitivamente no la tolera, no tolera ninguna estatina y eso ocurre, entonces el medicamento inicial a utilizar es el ezetimibe solo, como la primera molécula, y en segundo lugar se pudieran utilizar las resinas de intercambio o el fibrato, que son las que tienen alguna leve acción sobre eso. Hasta ahora hemos hablado como del grupo donde lo que tienen es solo LDL alto o una mixta donde predomina el LDL. Pero hay un subgrupo entonces que lo que van a tener es solo elevación de los triglicéridos. Y voy a hablar específicamente de aquellos con elevaciones muy importantes de los triglicéridos, cuando pasan de 500. Cuando yo tengo esto, lo primero que debo hacer es repetir la medición. La medición de triglicéridos tiene una altísima variabilidad interindividual, es decir, en mí mismo, si me las hago hoy y me las hago mañana, dan muy distintos. Y eso puede ser hasta el 20 o 30%, porque los triglicéridos dependen de si yo hice una hora más de ayuno, qué comí, qué ejercicio hice, si estaba estresado, si me tomé un vinito. Muchas cosas influyen en los valores de triglicéridos. Entonces, lo primero es repetirlos en unas condiciones más óptimas. Como dijimos ahora, descartar causas secundarias, siendo la más importante, elevaciones tan importantes de esto, la diabetes mellitus no controlada. Si tenemos forma, consideremos hacer el colesterol LDL. Acuérdense que la fórmula para cálculo del colesterol LDL, la fórmula de Friedewald, no es válida cuando los triglicéridos están por encima de 400. Ahí ya no sirve. Entonces pudiéramos medir el LDL directamente para ver si mi paciente necesita estatinas, porque las estatinas, ya vimos, disminuyen también los triglicéridos. Entonces a ese paciente lo primero que yo le debería dar es una estatina. Y si no, entonces hay sí una terapia dirigida a los triglicéridos.
Recomendación entonces de las guías grandes. El manejo farmacológico de los triglicéridos solo está justificado cuando están por encima de 500, con la idea de disminuir un efecto importante que se llama la pancreatitis por hipertrigliceridemia, que es una pancreatitis muy severa y que puede ser mortal. No es para disminuir la frecuencia de infartos ni esas cosas, eso definitivamente no se ha podido ver que impacte en eso. Entonces, la primera línea farmacológica que se recomiendan en las guías colombianas, que es esta, son los fibratos, y la segunda línea de tratamiento son los ácidos grasos omega 3. Obviamente, ya lo habíamos dicho, si mi paciente necesita una estatina por alguna razón, porque es uno de esos 4 grupos de riesgo que tuvimos, o porque yo le medí el colesterol LDL en forma directa, lo primero que le pongo es una estatina y si se necesita le agrego un fibrato. Recuerden que el único fibrato que yo puedo combinar con una estatina se llama fenofibrato. El ciprofibrato no hay evidencia que se pueda combinar y el gemfibrosilo hay evidencia de que no se puede combinar. Listo. No se justifica hacer manejo de los triglicéridos con fármacos cuando están por encima de 500. Y ya lo dijimos con los fibratos, más por la evidencia de los efectos adversos que pudieran ser malos en ese caso. Y la última cosita que quiero tratar brevemente son estos grupos especiales, que es particularmente la hipercolesterolemia familiar heterozigota, que nosotros como médicos que estamos viendo consulta en atención primaria debemos estar pendientes. ¿Pendientes de qué? De esos pacientes que tienen elevaciones muy severas del colesterol. Miremosles estas cositas, que no tengan el arco ceñil en forma precoz por debajo de los 40 años, los que tienen esto tan bonito, esos son los que tienen la hiperlipidemia. O los santomas y santelasmas, sobre todo aquí en los tobillos, que es lo más común, o los antelasmas aquí en los ojos. O cuando veamos un paciente que tiene esto, pero vino a consulta por otra cosa, mandémosle un perfil lipídico si nunca se lo ha hecho. No hay necesidad hoy en día de hacerle la prueba genética complicada y costosa para diagnosticar hipercolesterolemia familiar. Hay unos sistemas de puntaje y este es el que más utilizamos, que es el de los holandeses, donde simplemente sabiendo la historia familiar de mi paciente, si hay historia de infartos en forma precoz o de santomas, o si mi paciente ya tuvo problemas cardiovasculares precoces, o si él tiene santomas o arco corneal, y los niveles de colesterol, yo con esto puedo saber, dependiendo del puntaje que me dé, si mi paciente es sospechoso o no de hipercolesterolemia familiar. ¿Qué importancia tiene yo saber si mi paciente tiene hipercolesterolemia familiar? De pronto para el paciente ya no mucha, que yo, al menos en el caso mío, yo los cojo ya adultos. Ya para ese paciente yo le mando estatinas, brego a mandarle, bajar el colesterol el 50%, todo esto que dijimos, pero de pronto el daño ya estaba hecho. La importancia es de ese paciente para atrás. Sus hijos, sus nietos, sus otros familiares que están en edades donde podemos hacer intervención, eso es lo que llamamos un tamizaje en cascada. Es decir, lo que debemos hacer es tratar de localizar a estos pacientes para decirle, vea, su familia tiene riesgo, hagámosle perfil lipídico a todos ellos. A esos pacientes que se les hace estatina, se les etimib, en casos muy extremos la aféresis de LDL, otros medicamentos nuevos, y un grupo medicamentoso que viene en camino y va a estar de moda muy posiblemente desde finales de este año, que son los anticuerpos contra una molécula que se llama la PCSK9. ¿Esa vaina qué es? Esa es una molécula que se une al receptor del colesterol LDL, y cuando esa molécula está pegada al receptor del colesterol, el receptor y el receptor se destruye. ¿Sí? O sea, es la molécula que hace reciclar los receptores. Si yo la bloqueo con un anticuerpo monoclonal, es decir, esto es una terapia biológica para la hiperlipidemia, si yo bloqueo esa molécula, no se va a unir al receptor, entonces el receptor no se va a destruir y el número de receptores aumenta y por lo tanto el colesterol LDL baja, ¿cierto? Esa terapia obviamente es para casos muy extremos de pacientes que definitivamente tienen hipercolesterolemia de estas heterozigotas y con la estatina sola no tuve, o pacientes de muy alto riesgo que ya les dieron eventos cardiovasculares y no me aguantan ninguna estatina y yo no tengo otra forma de prevenir su lesión, esa pudiera ser la alternativa.
Una alternativa que desafortunadamente vale $14.000 al año. Bueno, esto era como las ideas grandes que yo quería compartir con ustedes sobre el manejo de las dislipidemias. Si hay preguntas, aquí está el doctor Tobón que las responde. ¿Qué hay? Después de suspender las estatinas, ¿cuánto tiempo se espera para que se resuelva, digamos, las... Hasta 4 semanas. Hasta 4 semanas. Pero lo que uno ve es que en 1 o 2 semanas casi todos los que se iban a mejorar se mejoraron. En caso de rabdomiolisis por estatinas, ¿es ideal reiniciar con otras estatinas o cambiarla definitivamente? Y si existe alguna estatina que se asocie más a Estás muy optimista, estás diciendo que el paciente salió vivo, eso está bien. Sí. Esos pacientes tienen contraindicación absoluta para el uso de estatinas. Hay que utilizar otra estrategia terapéutica, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Okay. Todo paciente que tuvo un evento coronario agudo, sea reciente o sea hace años, debe estar en la medida que lo tolere y que se pueda con estatinas en intensidad alta. Obviamente, el mayor impacto lo tenemos si actuamos lo más reciente posible al evento coronario. ¿Por qué razón? Recuerden que los eventos coronarios se producen porque una placa de esas está inflamada, se rompe, ahí se forma un trombo y ese trombo es el que oculta la luz y viene el problema. Si yo le quito la inflamación a esa placa, entonces voy a prevenir más los infartos, pero en cualquier momento está justificado usted. O sea, usted coge en su consulta un paciente que le dio un infarto hace 5 años y no está con estatina, póngasela en la medida que se pueda. Doc, en el chat preguntan ¿cuánto es el límite de tiempo del manejo con estatinas? Lo que yo le digo a mis pacientes, hasta los 99.9 años o antes, si se muere, la suspendemos antes. Cuando yo hago un diagnóstico de estos, en la gran mayoría de los casos, la estatina no se puede suspender porque la dislipidemia pues persiste. El único caso en que yo puedo decir, yo puedo suspender la estatina, es cuando mi paciente hace unos cambios tan marcados en su estilo de vida y en sus cosas que el paciente mejora de todos sus factores de riesgo y eso. Eso solo lo veo en los pacientes que se hacen un bypass gástrico. Preguntan si puede aclarar, por favor, ¿cuándo es pertinente repetir el perfil lipídico? Sí. La idea es hacer un perfil lipídico entre 1 y 3 meses después de que yo inicio la estatina. Y si duplico la dosis de la estatina, entonces lo vuelvo a repetir a los 3 meses de ese segundo. De ahí para adelante es suficiente con hacerlo una vez al año. En pacientes con hipertrigliceridemia persistente de mayor de 500 que responde al uso de fibratos, pero reincide al cambiar a estatina, ¿el manejo con fibratos es de manera indefinida? Pues sí está recomendado. Sí, cuando están por encima de 500, la gran mayoría de las hipertrigliceridemias, afortunadamente, si mi paciente hace cambios moderados en su estilo de vida, baja de peso, hace dieta, hace ejercicio y controlamos la hiperglicemia y la diabetes, esos pacientes usualmente ya no necesitan los fibratos en forma indefinida. Pero hay un grupo de pacientes que son los generalmente el grupo 1 y el grupo 4 de la famosa tabla de la clasificación de las dislipidemias, en que van a persistir con esos niveles, entonces van a tener que ser, porque como es una forma familiar, deben ser los fibratos en forma continuada. Listo. Y preguntan si al controlar un paciente de alto riesgo con rosuvastatina es recomendable pasar a a otra estatina, de pronto a atorvastatina. Esa es una muy buena pregunta porque uno lo ve, pues la gente le tiene como miedo a seguir en el mismo cuento. Y me parece más peligroso uno ir cambiándole el medicamento entonces en esta consulta
le doy Rosu y a la próxima entonces lo bajo a lovastatina y a la que sigue entonces vuelvo y se la subo a Torva. Eso puede hacer que los efectos adversos de la estatina sean más pronunciados. Entonces sigamos, ojalá con la misma estatina y a la misma dosis, es lo ideal.